La mujer dio a luz a una hija de una familia noble. Para que la familia de su esposo no supiera esto, usó unas tijeras para cortar el cordón umbilical de la bebé. Su llanto la puso muy triste. Nendan se quitó el abrigo y envolvió a la bebé, luego la levantó. Mirando la ventana, que era solo del tamaño de su mano, levantó su frágil cuerpo. Aunque no podía soportarlo en su corazón, solo podía arrojar a la niña fuera de la prisión. El tiempo es muy rápido. Han pasado 16 años. Nendan, debido a su buen desempeño, fue liberada de prisión antes de tiempo. Nendan solía tener un rostro hermoso, pero ahora, sin darse cuenta, el tiempo ha erosionado su belleza. Respiró hondo, disfrutando del aire libre, el sol brillando sobre ella. Hasta ahora, Nendan siempre ha extrañado a su hija. Hace 10 años, conoció a un hombre en un bar. Pronto los dos se enamoraron. Como resultado, Nendan estaba embarazada de su hija. Cuando fue a buscar a la familia rica, le informaron que el hombre se había ido al extranjero. Pero esto es solo su excusa. Resulta que quería que su hijo se casara con otra persona. Como no quería que su hijo supiera que Nendan estaba embarazada, su suegro usó trucos para encarcelar a Nendan. Lo primero que tenía que hacer Nendan después de salir de prisión era encontrar a su hermana y traerla de vuelta. Pero no tenía idea de lo difícil que había sido Mitnick en los últimos años. Cuando Nendan estuvo en prisión al principio, abandonó a la bebé. Mitnick había logrado encontrar a la bebé del orfanato. Después de un tiempo, Mitnick la llevó a visitarla muchas veces, pero Nendan nunca miró directamente a la bebé. Mitnick solo esperaba que su hermana pudiera echarle un vistazo. Pero Nendan trae todos los errores del pasado sobre la cabeza de la niña. También culpó a su hermana por traer a la niña. Al ver lo hermosa que era Nendan, Mitnick no volvió a llevar a la niña a visitarla. Pero ahora Nendan está preguntando por la hija, que Mitnick trabajó tan duro para criar. Ha sufrido tanta amargura y desprecio de los demás. Mitnick no podía aceptar esto. Esa es mi hija. Usé todo lo que tenía para darle una vida. Yo soy la que crió a la niña hasta la edad adulta. Después de decir eso, Mitnick se dio la vuelta y se fue. Por la noche, Nendan no tenía un hogar al que regresar, así que fue a buscar al hombre que la había ayudado en la prisión. Habló de cómo la vida la había tratado injustamente, y también mencionó la historia de su hija. Pero el hombre sentado a su lado, cuanto más miraba, más sentía que Nendan le resultaba muy familiar. De repente recordó que ella era la misma chica que había asesinado antes en prisión. Temía que Nendan volviera a buscar a su hijo. Cuando Nendan salió del hotel, condujo tras ella. Quiere eliminar todo peligro. Muy pronto Nendan llegó a la casa de su amiga. Susan estaba un poco sorprendida, pero pronto volvió a su rostro alegre. Nendan recordó el consejo del anciano antes de ir a prisión. Resultó que Susan era una pieza de ajedrez colocada por el anciano en la prisión, principalmente monitoreando cada movimiento de Nendan. Susan le dice que la niña de Nendan está muerta. Ahora hace que el anciano se sienta a gusto. Justo en ese momento, sonó el timbre. Susan salió a abrir la puerta. Resultó que la estaba persiguiendo. En este punto, la estranguló de inmediato y la interrogó sobre la hija de Nendan. Antes de que Susan pudiera explicarse, el anciano vio a Nendan. Mujeres como tú no merecen entrar en mi casa. No espero verla aparecer de nuevo. Lidia rápidamente con la bebé en su vientre. Quiero esperar el regreso de Bekin. Mi hijo ya está casado. Sal de aquí, o enviaré a alguien para que desaparezcas para siempre. Apretó el puño y caminó hacia Nendan. Te dije que te deshicieras de esa bebé. ¿Te atreves a engañarme? ¿Dónde está esa bebé? Al ver que estaba a punto de asfixiarse, Nendan tomó el cuchillo de frutas que tenía a su lado, y lo apuntó a la pierna del anciano. Luego aprovechó el caos para escapar. Al día siguiente, el anciano salió de la habitación con un bastón. El hijo le preguntó a su padre qué pasó. Como no quería que Bekin supiera la verdad, mintió en el sitio de construcción que precedió al problema. Al ver que el padre se iba, Bekin llamó al gerente para preguntarle sobre la situación. Después de enterarse de que su padre nunca llegó al sitio de construcción, sospechó que su padre le estaba ocultando algo, por lo que lo siguió. En el camino, Bekin descubre a su padre yendo a la casa de una mujer extraña. El anciano volvió a ver a Susan, y le preguntó por el paradero y el estado de Nendan. Pero Susan tampoco sabía realmente dónde estaba. El anciano la tiró al suelo y luego le pateó repetidamente el estómago. Susan tenía tanto dolor que se desmayó. Al ver que todavía no podía obtener ninguna información valiosa, la pateó en la barbilla nuevamente. Pero justo cuando se dio la vuelta para irse, su hijo reapareció detrás de él. Al mismo tiempo, podía escuchar claramente la conversación entre los dos. Eres un desanimado. Te diré todas las cosas que has hecho. La pobre chica estaba embarazada de la hija de un hombre rico, y el padre la obligó a abortar el embarazo, solo porque quería que su hijo se casara con otra familia.
Aulak para tratar con ella que la mandó a la cárcel. Nendan ya está fuera de prisión. Aulak temía que su hijo supiera la verdad, por lo que amenazó a la mejor amiga de Nendan. Pero Susan tampoco sabe dónde está Nenda. Después de que Aulak la golpeara, se fue directamente. Pero inesperadamente esta escena fue vista por Bekin. Bekin no sabía por qué su padre golpeaba a esta mujer, así que le preguntó qué había pasado. Susan se enojó al contar la historia hace 16 años. Bekin se emborrachó, conoció a Nendan, y tuvieron una bebé juntos. Bekin se sorprendió después de escuchar eso. Resultó que ese año su padre se apresuró a llevarlo al extranjero por una razón. Bekin le pide a Susan que le cuente la noticia. Porque para esclarecer la verdad, fue a la oficina de su padre y lo interrogó enojado. Aulak acaba de contarlo todo. En ese momento, la empresa estaba al borde de la quiebra. Porque para casarse con la familia rica, evitó que Nendan y Bekin se vieran, pero esa bebé fue solo un accidente. Pero Aulak no mencionó que Nendan estaba en prisión. Una persona respetuosa, Bekin, se enojó aún más después de escuchar eso, reprochando en voz alta a su padre por no tener conciencia. Hice todo esto por ti. Encontraré a mi hija y compensaré todos mis errores. Si tú todavía te atreves a hacerle daño a ella y a su madre, no me culpes por darme la vuelta. El estado de ánimo de Bekin es complicado, y cuando sale, se encuentra con Mitnick, que la ha estado esperando durante mucho tiempo. Resulta que ella era la asistente de planificación de la empresa. Bekin vio esto y la invitó a pasar a la oficina. Pensó que había venido a discutir el plan. Pero, inesperadamente, Mitnick aún no ha terminado. Bekin estaba furioso y la regañó. Resultó que Mitnick no podía dormir por el deseo de su hermana de recuperar a su hija. Dijo mientras lloraba. Bekin no estaba acostumbrado a ver llorar a las mujeres, así que se apresuró a consolarla. Mitnick está de mal humor y quiere irse, pero Bekin le dice que se quede. No quiere que sus empleados lleven este estado de ánimo al trabajo. Mitnick, porque quería ocultar a su hija, siempre mintió que su esposo murió temprano. Ella sola crió a su hija durante los últimos 16 años. Bekin se rió, sin atreverse a creerlo. Su apariencia no parece la de alguien con una niña tan grande. Mitnick frunció los labios y sonrió. Después de charlar con Bekin, su estado de ánimo mejoró mucho. Al día siguiente, Bekin recibió noticias de Susan sobre la dirección de la casa de su hija. Llevaba un estado de ánimo bajo, conduciendo a ese lugar muy rápido. Al mismo tiempo, Nendan se enteró de la escuela de su hija. Se escondió en un rincón, esperándola en silencio. En la calle apareció una chica joven y hermosa. Nendan la miró y supo que era su hija. Ahora, el padre rico llega a la casa para adoptarla, pero la malinterpreta como su primer amor. Bekin recordó su conversación anterior con Mitnick. Tiene una hija de 16 años. Todos estos son coincidentes. Mitnick vio a Bekin, sospechó mucho por un momento. Porque para aclarar la verdad, Bekin llevó a Mitnick al café y le explicó su propósito. Mitnick estaba cada vez más aterrorizada. Ella sabe que Bekin es probablemente el padre biológico de su hija. Entonces ella entró en pánico. Mientras tanto, Bekin continuó interrogando. Mitnick solo tenía que encontrar una excusa para ir al baño. Al mismo tiempo, Nendan, queriendo recuperar a su hija, fue solo a la universidad. Ella mintió que estaba escribiendo ensayos con Vinci y quería su ayuda. Al ver a su hija biológica después de tantos años, pensó en innumerables palabras para recuperar a su hija, pero cuando se encontraron, no supo qué decir. Al ver que su hija ahora vivía feliz, Nendan no podía hablar. Aunque Vinci no conocía a esta mujer, siempre la sintió muy cerca. En ese momento sonó el teléfono de Nendan. Respóndeme rápidamente, ¿el padre de Vinci es Bekin? Por favor, respóndeme, esto es muy importante. Así es, ¿cómo sabes esto? Dime. Estaba buscando a su hija, de repente corrió hacia nuestra casa. Mitnick estaba muy asustada, y rápidamente le preguntó a Nendan cómo resolverlo. Pero Nendan pronto se olvidó de Bekin, porque en este momento en su corazón solo pensaba en su hija. Ella le dice a Mitnick que encuentre una excusa para ocultar la verdad. Mitnick solo puede rezar, porque no puede perder a su hija. Después de ajustar su estado de ánimo, caminó frente a Bekin. Al ver sus ojos, se inventó una historia. Mi hermana es Nendan. Este nombre sorprendió a Bekin. Mi hermana no estaba casada pero tenía una hija. Tenía miedo de ser despreciada por los demás, por lo que mató a su hija mientras estaba en su cuna con sus propias manos. ¿Matar a la hija? Terminé haciendo algo como esto. Lo siento, no sabía nada de esto. No puedes saber lo que mi hermana pasó por ti. ¿Cómo no ser responsable? Dije que no sabía. No me enteré hasta ayer. No soy un hombre abusivo.
Bekin siguió preguntando por el paradero de su hija. Pero Mitnick solo podía mentir diciendo que la habían trasladado a un orfanato. Y Nendan también estuvo en prisión por intento de asesinato. Después de eso, usó la excusa de tener un trabajo en casa y se fue apresuradamente. En ese momento, su madre llamó para decir que su padre venía a molestar. Cuando Vinci vio a Mitnick, se fue rápidamente. Esto hizo que Bekin sospechara aún más. Corrió afuera y tiró de Mitnick hacia atrás. Sabiendo que ella quería ir a ver a su hija, decidió llevársela con él. En ese momento, su abuelo no quería que ella fuera a la universidad, así que corrió a la escuela y la llevó a casa. Nendan vio a su padre, el miedo de muchos años una vez más creciendo. Rápidamente se escondió en la esquina. En ese momento, Mitnick y Bekin también corrieron. El abuelo vio que el plan había fallado y volvió enojado. Bekin conoció por primera vez a su hija Vinci y la sintió muy unida. Mitnick ve esto, temerosa de que Bekin lo descubra. Inmediatamente dijo que su hija quería ir a la escuela. Inesperadamente, surgieron dudas en el corazón de Bekin. Esta escena de encuentro fue presenciada por Nendan. Ella juró que definitivamente conseguiría a su hija. Después de esto, las expresiones inusuales de Mitnick llamaron la atención de Bekin. Ordenó a sus subordinados que investigaran los documentos de Mitnick y Vinci. Después de eso, una vez más fue a la casa de Swan. Quería preguntarle por qué sabía la dirección de la casa de su hija. Porque Mitnick dijo que pusieron a su hija en un orfanato. En este momento, Nendan también está en la casa de Susan. Después de tocar el timbre varias veces sin obtener respuesta, Bekin estaba a punto de irse, cuando Susan rompió accidentalmente el jarrón. Luego, Bekin llamó en voz alta a Susan para que abriera la puerta. Nendan, pensando que Susan había revelado su ubicación, la interrogó enojado. Susan dijo que tenía buenas intenciones de ayudarla, queriendo que Bekin pudiera asumir su responsabilidad. Pero por ahora, a Nendan no le importa. Después de instruir a Susan, se escondió en la habitación. Bekin le preguntó directamente a Susan sobre su hija. Susan solo podía mentir diciendo que accidentalmente sabía la dirección. Bekin no vio noticias y se fue. En este punto, Nendan realmente conoce las mentiras de Susan. Ella se enojó y le dio una bofetada. Al día siguiente, Bekin se encuentra accidentalmente con Mitnick. Debería disculparse con ella por sus acciones irracionales. Aunque todavía tiene dudas en su corazón, la verdad aún se desconoce en este momento. No se sentía cómodo preguntándole más. Pero esta escena de encuentro de dos personas fue capturada por una persona. Resulta que la esposa actual de Bekin es una persona controladora, siempre pensando que su esposo se va a pasar de la raya. Ver la foto la hizo estar aún más segura de que Bekin tenía una mujer afuera. Bajo la guía de Susan, Nendan y Aulak se conocen. Aulak promete darle a Nendan una generosa cantidad. A cambio, ella y su hija deben abandonar este lugar, o tanto su vida como la de su hija estarán en peligro. Nendan solo pudo estar de acuerdo. De todos modos, pudo reunirse con su hija. Muy rápidamente, el director invitó a Vinci a la oficina. Él le ofreció la oportunidad de estudiar en el extranjero. Esta es una muy buena noticia para Vinci. Más tarde, Vinci le contó esta historia a Mitnick, pero ella no conocía la malicia de la sociedad. Todo esto fue arreglado por Aulak y su madre biológica. Aunque Mitnick sabe que será bueno para su hija, le preocupa que no sea seguro para su hija estar sola. Después de pensarlo cuidadosamente, estuvo de acuerdo con esto. Al mismo tiempo, la esposa discutió con Bekin por la imagen. También amenazó con dejar de brindar apoyo financiero a la empresa de la familia Bekin. Pero Bekin no quería preocuparse por ella. Ese año fue porque su padre arregló esta boda. Justo en ese momento, los amigos de Bekin también investigaron la información de Nendan. Dice que Nendan ha sido puesto en libertad. Está en esta ciudad. Más importante aún, la hermana de Nendan una vez adoptó a una niña. Probablemente tenga 16 años ahora. Bekin recordó las expresiones anteriores de Mitnick. Era consciente de algo. Pero aquí, Mitnick y Vinci fueron al aeropuerto. Aunque es muy reticente, la educación de su hija sigue siendo lo más importante. Despidió a Vinci, pero no esperaba que Nendan pronto comprara un boleto de avión con su hija, y se mezclara con la multitud. La escena de la despedida de los dos también fue vista por ella. Bekin sabe que su hija quiere estudiar en el extranjero, además, es un vuelo hoy. Corrió al aeropuerto. En el momento en que Vinci puso un pie en el avión, finalmente encontró a Mitnick. Una voz familiar habló. Mitnick giró la cabeza para ver a Bekin, luego volvió la cabeza para mirar a su hija nuevamente, y accidentalmente vio a Nendan entre la multitud. Pero cuando miró de cerca una vez más, esa figura desapareció de repente. ¿A dónde quieres llevar a mi hija? Dime. Lo sabía todo.